Yo digo, hermanos, los saludo a todos en el nombre del Señor Jesús y vamos a la palabra de Dios. Vamos a tratar de desarrollar este tema que tenemos para esta noche. Los invito a que nos ubiquemos en el libro de Romanos, el capítulo 8, y en la parte que dice viviendo en el Espíritu, pero al final nos vamos a ocupar en unos textos y vamos a ir lentamente desarrollando este tema, que Dios nos permita llegar a sus corazones y a sus vidas con esta disertación. Dice la Escritura, este capítulo 8, que nos habla de viviendo en el Espíritu, es como si el apóstol se saliera del capítulo 7, donde habla del hombre que se encuentra viviendo en la carne. Ese es el hombre que anda en medio de una tragedia, que vive con una tragedia en su propia alma, en su propia vida, y que quiere liberarse de un yugo opresor y no puede. Al final de ese capítulo ve como una puerta luminosa y dice: gracias a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. O sea, es como si viera una puerta de esperanza. Y aquí, al pasar al capítulo 8, cambia el lenguaje, es la vida en el Espíritu. Si anterior a ese texto del cual venimos hablando, él está diciendo: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? O sea, ¿quién podrá liberarme de este yugo opresor o de esta carga que me agobia? Que no puedo liberarme de ella. Luego observa la puerta, gracias a Dios por Jesucristo, Señor nuestro, y pasa al capítulo 8, y el primer versículo dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Entonces, dice la Sagrada Escritura en este texto, el versículo 18 dice: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Entonces, el Espíritu de Dios está haciendo un trabajo. Se quedó para hacer un trabajo, el Consolador del cual habló el Señor Jesús, cuando le dijo a los discípulos: yo les daré otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. Y Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Entonces el Espíritu Santo se quedó para hacer un trabajo, para crear un hombre, el hombre que transformará el mundo, el hombre que lleva gloria a Dios, el hombre que llegará al cielo. Dice la Escritura aquí que las aflicciones de este tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Usted observa este mundo y lo ve que está supremamente saturado de sufrimiento,
de dolor y miseria. Las familias gimen, las personas lloran y gimen, y las naciones y las autoridades que gobiernan este mundo no encuentran soluciones, no encuentran la fórmula precisa para gobernar y para hacer que sus pueblos y sus países encuentren la paz y la armonía que sus ciudadanos necesitan. Y nosotros miramos eso como un fenómeno, o sea, la humanidad mira todo ese desorden y caos que hay en el mundo, y entonces se observa que no hay salida, que no hay esperanza, que el mundo no tiene remedio y que definitivamente la humanidad está perdida. Pero aquí nos está hablando la Biblia de una gloria venidera, una gloria que ha de venir y que está delante de cada persona. Y dice la Biblia que en nosotros ha de manifestarse, o sea, una gloria que empieza en la iglesia, en el pueblo de Dios, y que de ahí comienza a irrigar, a penetrar a otros sectores de la población, a otra gente, a otros grupos sociales, porque la idea es llegar a todas partes, llegar a todo el mundo, llegar a todas las masas de la población de este mundo. Luego dice que el anhelo ardiente de la creación es aguardar la manifestación de los hijos de Dios. O sea, que el mundo, la humanidad entera, está en este momento cobijados en muchas creencias y religiones y formas de buscar a Dios. La humanidad anda en busca de Dios. Todos, absolutamente todos, los seres humanos, aún el más malo, el más perverso, anda en busca de Dios a su manera, en una religión, en un credo, en un templo, en una sinagoga, en una forma de creer o de pensar o de concebir a Dios o de concebir la vida. Pero lo que la Sagrada Escritura está diciendo es que esa gloria de Dios se manifiesta al mundo a través de la iglesia. Y dice que la creación toda fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad. O sea, la humanidad, el ser humano, todos por igual, dice que fueron sujetados a vanidad, fueron hechos prisioneros de unas ataduras, de unas cadenas y de una condición que los alejó de Dios, que los sacó del paraíso, que los privó del bien y que los alejó de la posibilidad de la vida, de ser felices y de vivir en un mundo que no estuviera plagado de odios, de rencores y de pecado y de vicio y de males, sino un mundo de paz, de armonía y de lozanía, liderado por el Espíritu de Dios y guiado por el Espíritu Divino de Dios,
que guía a toda verdad y a toda justicia. Entonces nos dice aquí que la humanidad fue sometida a vanidad. O sea, todo lo que hay en este mundo, la Biblia lo llama vanidad, en el sentido de que todo es pasajero. San Juan dice, el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Todo es pasajero, todo es efímero, no hay nada absolutamente, alguna cosa que se pueda decir, hombre, esto es imperecedero, o esto es eterno, esto es incólume. No, todo, absolutamente todo, está sometido al envejecimiento y a perecer. Dice la Sagrada Escritura, al hablar de Dios, dice en el principio, tú fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán y como un vestido los mudarás y serán mudados. Pero tú eres el mismo al hablar de Dios y sus años no se acabarán. Dice que aún los mismos cielos, dice que serán mudados. O sea, que aún los cielos, la tierra y todos los sistemas estelares que pueblan el universo, llegará un día cuando ya no estarán, porque se envejecieron y todo lo que se envejece está sometido a ser cambiado por otras cosas, o sea, por otro mundo, un mundo nuevo, como dice el apóstol San Pedro cuando habla diciendo, pero los cielos y la tierra que existen hoy, dice que pasarán y que ya no existirán. Dice que el fuego los consumirá. Dice la Biblia, dice que están reservados por la misma palabra, la palabra que los creó, la palabra que formó el universo, la palabra de Dios, la palabra de vida, la palabra creadora y la palabra que hoy sostiene el universo. Dice que por esa palabra también un día pasarán y ya no existirán. Entonces, lo único eterno que hay es Dios, lo único que permanece eternamente es Dios, porque Dios es eterno y habita en luz inaccesible, y dice la Escritura que en Él no hay mudanza ni sombra de variación. Luego el apóstol San Pablo continúa en su relato diciendo, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. ¿Qué quiere decir? Es como cuando a una persona, a un bandido, a un delincuente, por sus crímenes o por sus delitos, es condenado a una pena, a la pena máxima. Y ese hombre, por sus delitos, al ser sentenciado, va a una cárcel y allá va a vivir mucho tiempo en esa cárcel, encerrado, y posiblemente nadie lo puede volver a ver en la calle o en el entorno donde se movía, hasta que un día, de alguna manera, hubo como un perdón. Le perdonaron aquella pena, le dieron la salida y ahora él es libre. Entonces la humanidad fue encadenada. La humanidad perdió sus privilegios,
en el paraíso por haber pecado contra Dios y fueron excluidos o separados de la gloria de Dios. Y entonces desde ese momento el hombre va por la vida errabundo, peregrino, sin hogar, como decir, sin patria, sin un lugar, o mejor como lo dijera Caín, cuando dijo: hoy me echas de tu presencia, y cualquiera que me encuentre me matará, y entonces de ahora en adelante seré un errante y un peregrino por la tierra. ¿No considera que así es el hombre? Usted, amigo que me escucha, usted que me está escuchando, eso es un errante, un peregrino. Cambian de barrio, cambian de calle, de cuadra, cambian de ciudad, cambian de país, cambian de puesto, cambian de posición, cambian de carro, cambian de todo. Eso revela la inestabilidad y la incertidumbre que lo acompaña, la insatisfacción. Nunca usted está contento. Si tiene $1,000,000, usted quiere tener 2, porque su corazón sigue ansiando más y más, porque su corazón está vacío. El corazón no se llena con dinero, ni con propiedades o bienes de esta vida. La ansiedad que hay en el alma es una ansiedad, o sea, es un vacío que solo lo llena Dios, que solo Dios puede llenar y satisfacer. Entonces, dice la Sagrada Escritura que esa creación será libertada de la esclavitud de corrupción. Esa corrupción que hoy, como una peste, como un cáncer, corrompe al mundo y devora a las naciones y pervierte las instituciones, aún aquellas instituciones que eran consideradas como más honestas, son todas penetradas por una corrupción maligna que lo está pervirtiendo todo. Pero lo que dice la Biblia es que esa creación que hoy está siendo devorada por la corrupción, dice que será libertada de la esclavitud de la corrupción a la libertad de los hijos de Dios. ¡Qué bonito! Esto dice, a la libertad de los hijos de Dios. O sea, el mundo tiene esperanza. El mundo sí tiene solución, pero esa solución tiene que venir de Dios y llegar a la iglesia, y de la iglesia trascender a los pueblos, a la sociedad, a las naciones. La iglesia tiene un grande trabajo. Los líderes de la iglesia, los pastores, los predicadores, es enseñar el evangelio, predicar la doctrina, enseñar y enseñar y enseñar la doctrina, el evangelio de la luz, de la esperanza, el evangelio de la redención y del consuelo, el evangelio que es el mensaje de la libertad, de la revelación de Dios. Ese es el trabajo de la iglesia, de los líderes de la iglesia, para que las familias crean, para que las familias se salven, para que las familias se conviertan a Dios y para que haya un porvenir mejor. A medida que una familia se convierte, esa persona va a llegar a la iglesia y esas personas ahora en la iglesia van a trabajar por otras personas y por otras familias y por otras gentes, para que ese efecto bienhechor comience a ser un efecto multiplicador en beneficio de la redención de las personas. El apóstol San Pablo decía en Colosenses unas palabras muy bonitas. Dice:
si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Dice que este evangelio se predica en toda la creación que está debajo del cielo, e insta a la iglesia, a las congregaciones de Dios, los insta a estar firmes y sin moverse de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, dice, fui hecho ministro. Hay unos textos en el libro o la carta a los Efesios y es hermosísimo. Lo primero que encontramos en ese capítulo es salvos por gracia. Es la primera parte del capítulo. Y en la segunda parte encontramos que se dice reconciliación por medio de la cruz. Y luego dice acordaos. Le está hablando a un pueblo gentil, que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisos por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. San Pablo está diciendo que había algo que hacía como una especie de separación entre gentiles y judíos, que separaba por completo a esas dos vertientes de la población del mundo, y a los unos Dios los escogió por gracia, Dios los eligió un pueblo para que fueran los portadores de esta revelación. Más tarde los profetas comenzaron a decir, a hablar, a predicar, que llegaría un momento cuando ya no sería un pueblo, o sea Israel, y que serían derrumbadas ciertas cosas que se habían convertido en barreras de separación, y que Dios juntaría a dos pueblos mediante un modelo que el cielo había diseñado y trazado para hacer posible la reconciliación de los pueblos, la reconciliación del mundo. Y dice que la circuncisión era un elemento de separación. Y dice que ese elemento fue eliminado. Y dice que cuando la circuncisión como tal existía, dice, estabais sin Cristo, le está diciendo a los gentiles, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la barrera de separación, la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear un nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Las enemistades que hoy separan a los padres de los hijos, que hoy separan a los hermanos, que hoy separan a las familias, que hoy separan a los pueblos, derecha, izquierda, azul, rojo, colores, idiomas, fronteras, barreras, continentes, culturas, religiones, todas esas cosas, todas esas enemistades, todas esas cosas que hoy separan a los hombres y que como tal son elementos perturbadores que roban la armonía y la paz y
e impiden cualquier posibilidad de acercamiento y de reconciliación. Pero dice que todo eso será abolido, derribado, porque Dios quiere crear una sociedad nueva, una sociedad basada en la figura de un hombre perfecto, un hombre hecho de demasiados, de infinidad de miembros, de muchos miembros, y en todas sus partes, pero Dios se encargará de crear un hombre perfecto, el hombre que la Biblia llama la iglesia, el pueblo de Dios, cuando dice que vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros los que estabais lejos y a los que estaban cerca. Los que estaban cerca seguramente eran los judíos, los que estaban lejos eran los gentiles, éramos nosotros, y vino y anunció las buenas nuevas de paz. Hay una escritura donde el salmista manifiesta como la tristeza de lo que es la vida humana, la debilidad, la fragilidad humana, y dice: Dios, Él debilitó mi fuerza en el camino, acortó mis días. Dije: Dios mío, no me cortes en la mitad de mis días. Por generación de generaciones son tus años. En el principio tú fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permanecerás, y todos ellos como una vestidura se envejecerán, como un vestido los mudarás y serán mudados, pero tú eres el mismo y tus años no se acabarán. Y luego el salmista ve una puerta de grande posibilidad, y dice que Dios se inclinó para mirar desde los cielos a la tierra, para oír el gemido de los presos, y oiga esto, para soltar a los sentenciados a muerte, darles libertad, para que se publique en Sión el nombre de Jehová y su alabanza en Jerusalén, o sea, para que se predique la doctrina, la palabra de Dios, la palabra de vida eterna, la palabra de redención, que es el mensaje que libera a los hombres de sus cadenas, que libera a los cautivos, a los que están cautivos de sus miedos y de sus temores. Y luego dice que llegará un momento cuando los pueblos y los reinos se congreguen en uno para servir a Jehová. Los pueblos que hoy son enemigos por razones ideológicas, de ideologías o de lo que sea, alguien pudiera decir: ¿será que algún día palestinos e israelíes, iraníes e israelíes, egipcios y otros pueblos, será que algún día se encontrarán en algún lugar como un solo pueblo? ¿Será que algún día aquellos pueblos que hoy están siendo separados por razas, costumbres, colores, credos, ideologías, será que algún día se encontrarán? Yo creo que sí. La Biblia lo dice, que la humanidad está con dolores de parto, esperando la adopción. La humanidad está esperando un líder, un salvador, un redentor, un hombre que pueda sacar al mundo del caos, la desesperanza y de la oscuridad en que la humanidad se encuentra. Desgraciadamente, en el primer momento va a llegar un hombre, pero será el anticristo. Pero la Biblia dice que Jesús vendrá. Él va a venir, y en ese momento las cosas en este mundo van a cambiar.
porque Él va a venir a establecer su reino de armonía y de paz en este mundo, y las naciones, los pueblos y los reinos encontrarán la paz y encontrarán la armonía y el entendimiento y la reconciliación mediante ese Cristo divino, el Cristo que murió por nosotros en la cruz y que derramó su sangre para liberarnos de nuestros delitos y pecados, limpiando nuestras manchas, reconciliándonos con Dios y dándonos la paz mediante la sangre de su cruz. Dios te bendiga, que pases una feliz noche.